Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Les doy otra vez la bienvenida a Nordeste Radio. Estamos en el programa de literatura e historia, y hoy créanme que vamos a saludar a un autor con el que lo vamos a pasar muy bien. Vamos a saludar a Manuel Fernández. Manuel, muy buenos días. Manuel. Bueno, hola, sí, te oigo. ¿Me oyes a mí? Decía que sí, que buenos días, efectivamente. Buenos días. El problema de los teléfonos, con lo bonitas que son las entrevistas en persona, pero bueno. Sí, se oye un poco entrecortado, la verdad. Sí, yo te oigo bien, Bueno, si vemos que tenemos algún problema, pues paramos un momentito y volvemos a realizar otra vez la llamada, ¿vale? Pero vamos a ver si así nos podemos defender. Manuel Fernández ha escrito 3 libros, pero vamos a hablar del primero de libros y luego de más cosas, de redes sociales, de comentarios, de muchísimas cosas. Has escrito 3 libros, imagínense los títulos. Manchas de amor, tinta y pegamento. ¿Qué trama tenía ese libro? ¿Una biografía de un escritor exitoso? Sí, esa es una biografía inventada, por supuesto, de un escritor que ha conseguido cierta fama. Ajá. Y que ha de venir a España a recoger un premio. Y aprovechando el viaje, él empieza a recordar pues su carrera desde que empezó a escribir hasta el momento en el que está, ¿no? Ajá. Luego tenemos otra segunda, que el título está realmente interesante, y es de la obra de la que realmente vamos a hablar, que es Leyendo a Tolstoy hasta arriba de ansiolíticos. ¿De dónde sacas el título? Bueno, el tipo, esto es la crónica sentimental de un asesino, contada en primera persona por él mismo. Y es un tipo pues que por motivos de que se ha pasado media vida encerrado, toda la educación que tiene o toda la poca cultura de que dispone la ha conseguido leyendo libros, leyendo a Tolstoy, por ejemplo, mientras ha estado a lo mejor internado en un psiquiátrico, y de ahí el título, Leyendo a Tolstoy puesto hasta arriba de ansiolíticos, ¿no? Porque es huérfano de padre y con una madre, bueno, pues un poco peculiar, ¿no? Sí, él se queda huérfano con 12 años, se queda solo con su madre, pero la madre tiene cierta tendencia al enamoramiento repetitivo, ¿no? Sí. Y bueno, él lo pasa mal en casa de su madre, y luego suceden cosas que no puedo explicar por no destripar qué sucede exactamente, ¿no? Ajá. Pero me han comentado y hemos sentido, he de reconocer, y juego con ventaja, y es que a mí la novela negra me encanta. Sí. La novela negra me encanta, y aquí la verdad es que al asesino le acabas cogiendo cariño. Ese era un poco el reto, ¿no? El demostrar, realmente cuando lees la novela parece que el tipo actúa con una cierta motivación, que realmente la vida le maltrata, pero si se estudia y ve en profundidad, se ve que realmente tampoco es que nadie le haga nada especialmente como para que reaccione de un modo tan violento, ¿no? Sin embargo, la gente empatiza con él, sí, acaba empatizando con un asesino que mata a muchachas, sí, es así, le ha pasado a casi todos los lectores que le toman simpatía. Será que el tipo es extrovertido y vehemente y dice muchas paridas, y eso siempre es atractivo, supongo, ¿no? Pero llega a caer bien, sí. Y luego aparece también un personaje interesante, que es el inspector Sergio Núñez, y con un tema que vemos mucho en las películas, vemos mucho en los temas que son los detectives que son especializados en trazar perfiles criminales. ¿Cómo consigues tú, habiendo creado el personaje y luego inventarte a este inspector para que a su vez saque el perfil del personaje que tú realmente estás escribiendo, estás contando? Siempre me ha atraído mucho todo el mundo relacionado con los perfiladores de asesinos seriales. Los primeros que se dan aparecen
ya en la primera mitad del siglo XX, pero los más famosos son los norteamericanos de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, ¿no? Me ha interesado mucho ese mundo psicológico de tiempos en los que no existía ni no había posibilidad de verificar un ADN, no había posibilidad de geolocalizaciones telefónicas, que todo había que hacerlo a pura intuición. Me atraía mucho la preparación psicológica de estos investigadores para poder pescar a un asesino serial al que nadie ve, al que no deja pistas, cómo llegan a trazar un perfil para poder localizarlo. Había leído bastantes libros de criminología en el pasado y había visto algunas series sobre este tema, y ahí fue tomando forma un perfilador español, aunque en España el asesino en serie es una figura que apenas existe, pero bueno, alguno hemos tenido, ¿no? Y a partir de ahí fue tomando forma pues un inspector que es de padre español pero que de madre americana, que se ha formado o ha estado un tiempo en Estados Unidos formándose, y que es quizá, en el libro lo es, desde luego el mejor perfilador que existe en el país, ¿no? A partir de ahí crece por darle un antagonista. A mí me interesaba sobre todo el personaje del psicópata, ¿no? Pero claro, había que darle un antagonista para que fuese en su persecución, claro. ¿Qué te iba a comentar? Tú fíjate que además es curioso porque el tema de los asesinos en serie es un invento de Estados Unidos. Me explico, un invento, entrecomillemos la expresión invento. Al tema de personajes tremendos, Europa ha aportado mucho, desde vampiros hasta hombres lobos, hasta yo qué sé, muchísimas cosas extrañas que nos hemos inventado. Pero realmente el asesino en serie es propio de Estados Unidos. Sí. El primer asesino en serie es inglés, que es Jack el Destripador. Sí, es cierto. Es el primero que se tiene conocimiento, y según lo que tenía visto por ahí, ya la expresión asesino serial se acuña en Alemania en el primer cuarto del siglo XX. Pero bueno, como cosa anecdótica, realmente los primeros asesinos en serie realmente peliagudos y famosos se dan en Estados Unidos a partir de la década de los 60, 70 son los más abundantes, ¿no? Y que hoy día casi están en extinción porque con los medios técnicos de que disponen hoy día pues la policía científica y los investigadores, a la segunda o tercera víctima suelen pillarlos, ¿no? Pero durante los años 70 y sobre todo los 80, bueno, hacían como setas en Estados Unidos, sí. Eso es una sociedad donde la notoriedad y las ganas de destacar de las personas a veces les lleva a hacer auténticas locuras, porque casi todos ellos son tipos que además de matar querían tener notoriedad y verse en los diarios y que se ocupasen de ellos, como una fama siniestra y tétrica, ¿no? Pero que a ellos les satisfacía, sí. Además vemos en muchas películas que lo que realmente pretenden es mantener, es entrar en la historia. Algo tremendo. Oye, ¿cómo ambientas la novela con ese ambiente así oscuro, con ese chaval que tiene una poca educación, pero que poco a poco va leyendo, se preocupa por todo, se preocupa por leer muchísimo y acaba teniendo un cierto nivel culto? Sí. El libro tiene un principio un poco dickensiano, ¿no? El pobre huérfano que acaba internado, pero que realmente es un tipo con una inteligencia bastante alta, simplemente no ha tenido oportunidades para desarrollarla, ¿no? Pero es un tipo realmente inteligente que absorbe los conocimientos y que tiene, aparte de mucha inteligencia emocional también tiene gran capacidad de análisis, ¿no? Me interesaba trazar la biografía del asesino desde que es un niño hasta su edad adulta, ¿no? Y ahí, pues no sé, he bebido de muchas fuentes y me he inspirado en algunos escritores, sobre todo yo creo que en Dickens, en la primera parte, ¿no? Y bueno, para la parte donde él está internado, también en una obra de Luca de Tena, en Los renglones torcidos de Dios, ¿no? De ahí he sacado también bastante en ese manicomio tétrico que dibuja ese escritor en ese libro, que yo creo que es un poco irreal, pero que me venía bien para el argumento. Ahí me he inspirado también, ¿no? Oye, ¿te me has ido? ¿Sí? No, perdón, pensé que se había cortado, ya sabes esto del teléfono. Realmente es complicado, yo me veo muy complicado
el hablar sobre todo y leer el libro, contar el libro en primera persona. Y es que yo prefiero ese modo Ah, narrativo. Aquí hay una narración mixta. Cuando habla el asesino está narrado en primera persona y el resto en tercera. ah, Pero yo creo que es más cercano y me parece más literario la narración en primera persona. Eso tiene algunos hándicaps, claro. Solo claro. puedes contar lo que le está pasando a ese tipo, no todo lo que pulula alrededor, ¿no? Pero me parecía que era la voz necesaria. Me impresionó mucho un libro que leí hace un tiempo que se llamaba 1280 almas de Jim Thompson, Sí. donde la voz narrativa es muy parecida a la que utiliza Ismael en su libro. La primera persona es muy cercana. Yo creo que impresiona más, ¿no? Que si te Sí. lo hubieran contado en tercera persona, ¿no? Sí, pero puede O un estar... narrador omnisciente o en segunda o como fuese, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, pues leyendo a Tolstoy, Hasta arriba de Ansiolítico, de Manuel Fernández, créanme que es una lectura muy interesante. Acabas de sacar ahora mismo otro del que yo no he podido leer, Los crímenes de Alújar. Sí, Los crímenes de Lujar es una novela, una mezcla entre fantástico, terrorífico y policíaco. La historia va de un lugar, un pueblo andaluz, donde cada noche de difuntos se comete un asesinato. Llevan 14 años que cada noche de difuntos nieva y alguien va a morir. Caramba. Me interesaba, el asesino se conoce en cada episodio, en cada asesinato saben quién ha sido la víctima y quién ha sido el asesino. No va de psicópatas ni de asesinos seriales, ¿no? Ajá. Pero ahí lo que me interesaba explorar es por qué la gente, cuando hay un peligro cierto, acuden todos en masa. Entonces, bueno, ya sabes, lo típico, si que va a nevar en tal sitio, pues allá que van todos a meterse en medio de la nieve, o Sí. no hagáis esto, y la gente lo hace, ¿no? Y me puse a pensar qué podría pasar si supieses que hay una localidad donde en cierta fecha seguro que van a matar a alguien y puede ser de manera aleatoria, le puede tocar a cualquiera, ¿no? A partir de ahí desarrollé esta historia de este pueblo que acaba haciéndose, claro, inmensamente famoso y donde la gente acude en manada cada noche de difuntos a pegarse una fiesta y a ver quién cae, ¿sabes? Sí, porque además el morbo de la gente es algo tremendo, ¿eh? Es algo Sí, tremendo y tú lo este reflejas. atolondramiento, ¿no? Lo Sí, estamos sí, viendo sí. ahora, pues, por ejemplo, con la Sí, pandemia, ¿no? sí, Que, pues que la gente hoy así se va a fiestas sí, y sí. se resisten a ponerse mascarillas. No todo el mundo, ¿eh? La mayoría de la gente cumple las normas, pero ese porcentaje de atolondrados que hay en la sociedad a mí me llama la atención, la verdad. Y de esa idea partió el de Los crímenes de Alújar, sí. Bueno, si te parece, luego recordaremos el tema de los libros, ya saben, leyendo a Tolstoy hasta arriba de Ansiolíticos y Los crímenes de Alujar. Realmente merecen la pena mucho estos libros. Pero además también pueden encontrar a nuestro amigo Manuel Fernández por las redes, por las redes. Tiene una página de Facebook que es bastante especial que se llama La Clave Literaria. Tú empezaste con Facebook, te aburrió y luego le cogiste un poco el gusto y ahora haces algo que muy poca gente hace. Y es que si hay que hablar mal de un libro, pues se habla mal de un libro, por mucha fama que tenga, ¿no? Sí. Yo empecé, bueno, un poco mi historia y empecé haciendo reseñas en las redes. Un amigo me comentó que había grupos de libros en Facebook. Para mí Facebook era una cosa donde los amigos se pasaban fotos y ya está. Sí. Pero un colega me dijo, no, oye, que a ti te gusta la lectura, pues hay sitios que discuten de libros y ponen reseñas. Y a partir de ahí fue cuando me animé a poner alguna reseña, pero reseñas un poco peculiares. Yo no soy quien para analizar a ningún escritor, Dios me libre, pero yo sí puedo decir lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. No entiendo que la gente esté obligada a hablar bien de un libro. Es que yo esto no lo comprendo. Sí. Las películas de cine hay gente que las pone a parir. A los discos o los músicos hay gente que lo pone a parir. Pero como toques a un literato, Dios santo, parece que has roto algo, ¿no? Y no ha de ser así. Hay escritores buenísimos que tienen libros malísimos y escritores malísimos que a veces hacen obras maravillosas. Entonces, ¿por qué no puedes dar tu opinión? Con ese ánimo es con el que yo entré, de dialogar y, oye, pues a mí me ha gustado, a mí no. Pero al cabo de un tiempo te das cuenta que si criticas ciertas obras, te creas un montón de enemigos. Una vez me decía un amigo que es que cuando le discutes a alguien un libro que le ha gustado,
parece como que le estás diciendo que es de inteligencia escasa. Y, pero bueno, no tiene nada que ver. Es llamativo, la literatura desde luego es intocable. Sí, además yo creo que a todos nos ha pasado que tú has leído un libro y te ha gustado mucho y luego lo has releído y no te ha gustado, o al revés, y tienes autores que escriben auténticas maravillas y luego dices, vamos a ver, ¿y cómo ha podido hacer esta pifiada con este otro? Me estoy acordando, por ejemplo, ahora mismo de Humberto Eco, del péndulo de Foucault, que yo creo que es un dios que se lo pueda tragar, y anteriormente había escrito El nombre de la rosa, que me parece una cosa redondísima, y como eso pues muchísima gente, joder. Pérez Reverte, a ver si tienes una dice de leerte La carta esférica de Pérez Reverte, o Madera de Boj de Camilo José Cela. O sea, hay por ahí unas cosas que son realmente malas, con independencia de que el autor sea bueno. Claro. Yo, mira, he puesto además ejemplos muy claros. Yo recuerdo cuando se anunciaba que iban a publicar el péndulo de Foucault, yo me dio por babear y estuve babeando hasta que lo conseguí, porque salíamos del Nombre de la Rosa, que me parece, bueno, yo creo que a todo el mundo le parece una obra magistral, por supuesto, profunda, interesante, divertida. Y piensas, pues el péndulo de Foucault, que además va de cosas esotéricas, no sé cuánto, son temas que a mí me interesan, digo, esto va a ser la bomba. Y aquello era un tronco que no había quien se lo tragara. Sí, pero bueno, por eso digo que, oye, o sea, hay libros que gustan, libros que no gustan, y como decía Fernán Gómez, pues si no existe la buena y la mala literatura, existen los libros que te gustan y los libros que no te gustan, ya está, simplemente. ¿Quién dice lo que es bueno, lo que es malo? Todos sabemos leer, todos comprendemos las frases, pero sí me molesta que a veces ciertas obras intocables, tú las lees y dices, pero si esto es un puñetero timo, y no voy a dar nombres ahora porque tampoco quiero llamar líos, ¿no? Pero ves que hay, como decía Muñoz Molina, que le veía hace poco en un documental, decía, lo más que hay en la literatura es fraude. Y yo lo suscribo totalmente. Hay obras que yo he hablado con gente de literatos muy famosos, que a mí me parecen unos troncos, y ellos los defendían, y a los 10 minutos de hablar con ellos te das cuenta que ni han leído el libro, y dices, ¿pero de qué cojones estamos hablando? Bueno, no se puede decir eso. No, pero realmente eso ocurre, igual que yo libros, yo tiro libros, o sea, yo veo un libro que no me ha gustado, no tengo ni intención de guardarle, y directamente lo tiro. O sea, parece que tiras un libro, pues sí, pues tiro un libro. Si no me gusta y no quiero hacer nada con él, uno de los problemas que tenemos todos es espacio, y no va a estar ocupando una cosa por el mero hecho de ser un libro. Yo creo que en ocasiones se trata con demasiada benevolencia a los libros, y si un libro es bueno, bien, y si no, pues lo tira y ya está, y no pasa nada, es una cosa más. Claro, es que además, no somos inmortales, claro. Tenemos la vida que tenemos, y desgraciadamente leerte un libro requiere, pues, no ya un esfuerzo intelectual, que también, sino también invertir una serie de horas. Oye, si algo no te convence, no tires más horas de tu vida, chico. No me gusta, pues lo cierro, ya está, puede ser buenísimo. Igual a otra gente le gusta mucho, pero a mí no, pues lo cierro y ocupo ese tiempo en otra cosa de más provecho personal, ¿no? Yo creo que a las cosas hay que darle la importancia que tienen. Pues visiten la página de Facebook, La Clave Literaria, que se lo van a pasar realmente bien, y sobre todo, por lo menos lo que hace Manuel es que lo cuenta con toda la sinceridad del mundo. Esto me ha gustado, esto no, por esto, y estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, depende del tipo de libro. Afortunadamente, lo que pasa es que estamos acostumbrados, y quizás en la sociedad está ocurriendo, que nos están secuestrando lo que es el diálogo y lo que es la discusión, y parece que ahora todo es el poder imponer mi criterio sobre el criterio del otro, o lo que es peor, el discurso de uno por encima del otro. Y yo creo que tener una discusión y no estar de acuerdo en algo es algo absolutamente normal, y más en algo tan personal y tan subjetivo como es la literatura. Efectivamente. Pero pasa que eso también ha influido mucho en las redes sociales, ¿no? La gente oculta el anonimato o no, pero sí en la lejanía y un poco en la indefinición, pues se atreve a meterse con cualquiera y a decir cualquier cosa. Y hay mucha manía, pues yo creo que está en la condición humana, ¿no? El querer imponer siempre la idea propia. Y realmente a veces es peliagudo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, queremos siempre estar imponiendo nuestras opiniones, y no hay por qué. Oye, a mí esto me ha gustado, pues a mí no, pues vale, pues ya está, no pasa nada, están amigos, ¿no? Y ni es mejor ni es peor. Pues insisto, con otras artes se hace, la gente, como te puede criticar a cualquier músico, a cualquier tal, ¿no? No están tan sacralizados, no son tan solemnes como con la literatura. ¿Tú crees? Es un
curioso, sí. Yo te digo que también en cine, por ejemplo, el decir que no te gusta 2001 Odisea en el espacio parece que está ofendiendo a la gente, ¿eh? Y a mí no me gustó nada, por ejemplo. Que, claro, no me digas... Sí, efectivamente. Es que hay mucho papanatismo y ya está. Y hay obras que si los críticos, que son unos tíos muy listos y utilizan toda una jerga totalmente incomprensible para elevar a categoría de mito una obra, si lo dicen los críticos, pues ya nadie se atreve a discutirlo. Hoy día hay cineastas que están de moda, Sí. que dices, hostia, por favor, y obras de estas de icónicas del cine que dices, pues esto, la verdad, me parece un tostonazo, ¿no? Sí. Pero si te pasa... 2001, por ejemplo, 2001 no creo que haya nadie en el mundo que pueda salir y decir, oye, qué bien me lo he pasado. No me lo creo. A mí se lo puede pasar bien. a mí me pareció una castaña. Menos, pero es estética, lo que tú quieras, pero divertirte, vamos. Bueno, Yo creo que no. pues no se lo diga a mucha gente, que verás cómo te ponen. Si te ocurre... Pero ves, a mí Kubrick me parece un cineasta maravilloso. Claro que sí, a mí también, claro que sí. Pero 2001 divertida no es. No. Y ya está, se acabó. No. Pero si te pasa hasta con los restaurantes. Hay una serie de restaurantes que se ponen de moda, todo el mundo te habla de él, y no se te ocurra decir, pues yo he comido fatal allí, porque parece que no has comido tortilla de patata en tu vida. Y dice, hombre, ¿cómo no te va a gustar? Claro, es así. La verdad es que remar contra corriente cuesta. Cuesta. Bueno, amigos, yo le... Ahí está la diversión, el debate y tal, también es divertido, ¿sabes? Debatir y tal, y cual, eso está bien, pero pacíficamente, chico, que a veces en las redes ahí se gastan una mala leche que te dan ganas de retirarte. Yo cada vez entro menos porque no, yo quiero charlar con la gente, no estar aquí haciendo un ranking de obras y yo soy más listo, yo soy más tonto, no. Entonces me voy alejando poco a poco, sí. Estoy de acuerdo. Además, yo creo que las redes, bueno, pues son lo que son, todos las usamos, tienen grandes ventajas, pero yo creo que esté una discusión mirando la cara y con un café, o mejor, con una cerveza delante, es absolutamente, irreemplazable. Desde luego. Manuel Fernández, ha sido un placer el charlar contigo. A ver si tenemos oportunidad y volvemos a charlar más sobre la página con divertida clave literaria y por supuesto sobre tus obras, leyendo a Tolstoy hasta arriba de Ansiolíticos, que de verdad que merece mucho la pena, y el último, Los crímenes de Alujar, que este último lo podemos encontrar en Amazon, ¿no? Está en Amazon, sí, publiqué directamente en Amazon, tanto en físico como en electrónico, sí, ahí está disponible. Pues ya saben, ustedes busquen a Manuel Fernández, que merece mucho la pena las obras. Y además, insisto, una novela negra que yo creo que no es nada fácil de escribir. Yo creo que es muy difícil escribir novela negra. Desde luego. Tiene que guardar, bueno, al menos es importante que sea verosímil, que te puedas llegar a meter en ese mundo. No es sencillo, no. Hay que resolverla, que no queden cabos sueltos, que no canten... que no chirríen los goznes, vamos. A ver, espérate que nos ponen aquí, déjame que te lea, antes de despedirte, déjame que te lea lo que nos cuentan. Luis Manuel nos comenta, y sus reseñas no tienen desperdicio, además de que es un lector empedernido que ha leído todo y tiene una memoria privilegiada para comparar libros. Tengo la gran suerte de haber descubierto a Manuel como escritor, uno de los escritores más ácidos e irónicos que conozco. Espera, que me salta esto, hombre. Siempre he pasado un buen rato con sus libros. Pues ahí queda, Manuel. Pues muchas gracias, Ezequiel, y ha sido un placer hablar contigo, y cada vez que quieras, pues aquí estamos para lo que necesites. Pues volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098.
¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Pues vamos a seguir, por supuesto, con la historia de nuestra tierra, con la historia de Segovia. Y para eso vamos a saludar al que realmente sabe, que es a nuestro amigo José Luis García Casado. Muy buenas. Hola, buenos días, don Ezequiel Tiriñaki. ¿Qué tal está, amigo mío? Bien, aquí sentadito, esperando tu llamada. Sí, pues mira, ya se ha producido. Sí, es que esperando. Oye, ¿qué te iba a decir? Íbamos a hablar hoy de los almorávides, pero has cambiado de idea. He cambiado mi idea, bueno, un poco por seguir la secuencia de la historia, por seguir un poco el orden cronológico de las cosas. Entonces, antes de que los almorávides empezaran a aparecer por aquí, Sí. pues sucedían otras cosas en esta Hispania de nuestros pecados. Ajá. Y entonces afectaban también a la historia de Castilla y por ende a la de Segovia, y por eso prefería dedicar hoy una visión panorámica a lo que era la Hispania de aquellos años. Ajá. Porque por un lado tenemos al mundo islámico, al Andaluz, y por otro a los condados que se habían ido creando a partir de las tierras arrebatadas al moro. Que parece que ahora están viniendo a buscarlas otra vez. Yo creo que sí. Se da en estos siglos que nos ocupan, estos 8 siglos de la dominación árabe, Sí. una paradoja que explica pues con bastante claridad los distintos avatares de la historia de esta época. Repasemos. En un principio, los hispanogodos, Sí. herederos hispanogodos o hispanoromanos, o como queramos llamarles, eran los que vivían en nuestro solar, eran gentes cultas, mucho más que los moros. Oh. Llevaban consigo todo el bagaje cultural del Imperio Romano, que a su vez se había alimentado de la vasta cultura griega y bizantina, pero con el tiempo cambiaron las normas, claro. La cultura mozárabe y cristiana de Occidente se había quedado estancada, mientras que el mundo islámico se había ido enriqueciendo, alimentado por las culturas de Persia y también de Bizancio. Una cosa eran los salvajes que venían a Hispania a dar palos y a conquistar territorio a los hispanogodos, y otro perfil, el que mantenían sus clases dirigentes. Peregrinaciones a la Meca, estudiantes a Bagdad, que era un palo cultural y irradiaba cultura y civilización en el mundo en aquella época. Que en aquella época los que manejaban dinero se iban a hacer los máster a Bagdad. Otra cuestión sociocultural a tener en cuenta es que la importancia de un emir o un califa en aquella época y en ese mundo se medía por el número y grandeza de las mezquitas y palacios que construía, por las fiestas que organizaba y por el número de músicos, poetas y artistas de todo género que acogía bajo su mecenazgo. Eso también pasaba de alguna forma en el mundo, en el Imperio Romano. Claro, exactamente igual. Y en el fondo todo eso viene un poco de la época de la cultura bizantina, pero bueno, al final, si os dais cuenta, todo esto era una pura inversión propagandística, pero al fin conseguía divulgar la cultura y el refinamiento, y en ese contexto, Córdoba, y sobre todo después de la batalla de Simancas, cuando recordemos que Abderramán se dedicó a vivir sin peleas, dedicándose a lo que más le gustaba, a mirarse el ombligo y rodearse de toda clase de lujos y placeres. Córdoba se llenó de hermosos edificios, acueductos que trasladaban el agua a los jardines y a los palacios y a las fuentes públicas,
focos en los que se podían encontrar toda clase de productos llegados de todo el mundo, gracias al comercio mediterráneo. Fijaros que la moneda cordobesa era tan fuerte que circulaba en el mundo cristiano con la importancia que hoy tiene el dólar o el euro en los países desarrollados. O el real a 8 o el real de 8 luego en la Castilla. Claro, bueno, os voy a contar una curiosidad sobre esta moneda. Era una curiosidad, es que había falsificadores, claro. O sea, era una moneda que se falsificaba y se falsificaba en Cataluña. Anda, mira tú por dónde. En Cataluña se dedicaron, montaron una ceca en la que se falsificaba moneda cordobesa. Con los años, unos cuantos siglos después, y ya lo comentaremos en su momento, fueron los granadinos los que se dedicaron a falsificar moneda en Cataluña, pero eso es otra historia. Sí, ya la tomaremos, que puede ser interesante, puede ser muy divertida. Ya llegaremos, pero no era una curiosidad digna de tener en cuenta. Y mientras ese era el panorama andalusí, en los reinos cristianos del norte, según nos cuentan historiadores de Abadalán, la vida económica experimentaba un importante retroceso. Sus condes chapoteaban en el barro de las calles malolientes y se resignaban a vivir en chozas que en ocasiones tenían que compartir con animales. Y acaso construían castillos, realmente eran fortalezas defensivas, pero desprovistos de las más elementales comodidades, eran húmedos, insanos y llenos de traicioneras corrientes de aire que se llevaron por delante más de una noble vida. Claro, todo esto choca con la política, con la realidad política de los reinos y condados cristianos del norte de Hispania. Sí. Ese panorama que os estaba describiendo se contrapone al lujo y al refinamiento de las cortes de Córdoba. Los reinos cristianos al final se unieron, estaban unidos, tenían un objetivo común y era expulsar a los musulmanes y conquistar el viejo territorio godo. Sí, claro. Ellos lo llamaron reconquista, no era una reconquista, era una conquista, no había sido nunca de ellos. Eran de los hispanoromanos o los hispanogodos, pero bueno, una vez que se convirtieron al Islam, había una mezcla importante de viejos cristianos, godos, romanos, hispanoromanos, y se unen con esa voluntad común de expulsar a los musulmanes de este suelo y conquistar, como digo, el viejo territorio godo. Pero amigos, hay un problema. Todos estos condados y reinos cristianos del norte lo que no están dispuestos es a aceptar la autoridad de un rey, y mucho menos a un emperador, que ya se sabe, rey de reyes, título con el que se hizo proclamar al Alfonso III. Bueno, pues hasta ahí podíamos llegar, claro. Los condes y reyes fueros de Hispania viven unos cuantos años, quiero decir, arrebatándose territorios unos a otros, llevando a cabo alianzas entre ellos o aliándose con los reyes moros de las distintas taifas en las que se fue fragmentando al Andaluz, y así nos tiramos, como digo, unos pocos años a mandobles entre cristianos contra moros, contra cristianos, unidos a los moros contra algún reino o condado vecino, fuera moro o fuera cristiano. Y llegó la batalla de Simancas, de la que hablamos el día pasado. Ordoño II reconstruye la unidad del Reino de León, pero los condes castellanos discrepan de la política de alianzas con Navarra, entre otras cosas porque eso afectaba a Castilla, porque a Navarra en su expansión se estaba metiendo ya las pezuñas en Castilla. Y sin más detalles, sin más tal, una vez que hemos visto el panorama general de dónde estamos, hoy voy a dedicar un ratito a hablar de un personaje clave en la independencia de Castilla y por ende de Segovia.
Fernán González. Ferdinandus di Salvis, que es como se llamaba, como se ha escrito en los libros, nació en el castillo de Lara en el año 910. Del mil borrarlo, porque no. Sí. Fue conde de Castilla, Burgos, Álava, Latarón y Cerezo. Era hijo de Minicandia y Gonzalo Fernández, quien había sido nombrado conde de Burgos y de Castilla. Un personaje teñido de tintes legendarios. La base patrimonial de su familia era el castillo de Lara. De ahí viene el Lara de los Infantes, donde se estableció un poderoso linaje que alcanzó gran influencia en el reino leonés. En este castillo crece y hereda el título de su padre tras el apresamiento y muerte de su tío Nuño Fernández. En el año 929, Fernán González aparece ya en documentos con el título de conde al frente de Lara, dentro de la organización administrativa de la Marca Oriental del Reino de León, que era, decimos Marca Oriental porque era la frontera con el mundo islámico. Sí. Logró reunir el gobierno de los condados de Burgos, Lara, Lantarón, Cerezo y Álava, y es mencionado como conde de Castilla por primera vez en un documento del monasterio de San Pedro de Cardeña. Seguramente fue nombrado conde por el rey Ramiro II de León, que subió al trono en noviembre de aquel año. En el año 932, Ramiro II de León organizó una expedición contra la fortaleza de Majerit, al que algunos hoy llaman Madrid, a la que posiblemente acudió Fernán González. La ciudad fue tomada, así como su castillo, obteniendo con ello un importante botín. Pero, sin embargo, Majerit fue retomada otra vez por los musulmanes tras ser abandonada por el monarca leonés. Un año más tarde, Abderramán III contraatacó, cercando el burgo de Osma y San Esteban de Gormaz. Ramiro II acudió en ayuda de Fernán González, logrando levantar el cerco de San Esteban de Gormaz y venciendo a las huestes califales cerca de la ciudad de Osma. Bueno, pues en el año 34, en 934, Abderramán III avanzó nuevamente con su ejército por territorio castellano, sin encontrar ninguna oposición. Solo en Álava encontró algo de oposición y destruyó Burgos. Eso te iba a decir, Burgos. Al final la acabó asolando y cometió numerosos atropellos como la matanza de 200 monjes en Cardeña. En el viaje de vuelta se encontró con que Ramiro II había tomado la ciudad de Osma y estaba allí esperándolo junto con Fernán González y los leoneses y castellanos descalentaron en aquella batalla a los musulmanes. Todo esto lo estoy contando porque luego, más adelante, en el 37, se encuentra un documento original firmado por el que se conserva una acta notarial en la que dona la propiedad suya al monasterio de Santa María de Cártava, hoy en la provincia de Segovia, al monasterio de San Pedro de Arlanza. El conde de Castilla, del que venimos hablando, tuvo un papel muy destacado, como vimos el otro día en la batalla de Simancas, en la que fueron derrotadas las tropas de Abderramán. A continuación, conquistó Sepúlveda y la repobló. También conquistó Riaza y Fresno. Este mismo año concedió el fuero de Sepúlveda, que estaba concebido para atraer pobladores a esta zona extremadamente peligrosa. Por su situación fronteriza con las tierras musulmanas, y ya hemos comentado en otras ocasiones que toda esa zona era un desierto que solo servía como campo de batalla. Fernán González fue conquistando ese territorio, creó, como digo, el pueblo de Sepúlveda y empezó a atraer repobladores, muchos que venían directamente de Vascongadas,
en que fueron alimentando los asentamientos que había que hacer en las tierras conquistadas al moro. Ujú. Como Fernán González vio que su poder iba creciendo y que se iba haciendo un poco el amo del cotarro en ese territorio, empezó a actuar de una manera cada vez más independiente del Reino de León. Y siguiendo esta política, se casó con la infanta Sancha Sánchez, hermana del rey García Sánchez de Pamplona, y más tarde también con Urraca Garcés, sobrina de la infanta Sánchez. Fernán González Vale. se sintió muy agraviado cuando el rey Ramiro II de León nombró a Ansur Fernández conde de Monzón. Era una competencia que no le gustaba nada a Fernán González. Bloqueaba. En este nuevo condado de Monzón bloqueaba además su expansión a los territorios comprendidos entre el río Cea y el Pisuerga, incluyendo el condado de Saldaña en el oeste. Fernán González y Diego Muñoz ejercieron tiranía contra el rey Ramiro y aún prepararon la guerra. Mas el rey, como era fuerte y previsor, cogiólos, y uno en León y otro en Gordón, cogiólos, como digo, presos con hierros y los echó a la cárcel. Así nos lo relatan las crónicas de la época. Ramiro II entregó el gobierno de Castilla al infante Sancho y al conde Ansur Fernández, que sería su apoyo protector, del que ya hablaremos llegado el momento también. Después de permanecer un año más o menos en prisión, Ramiro liberó al traidor, a nuestro Fernán González, no sin antes hacerle jurar fidelidad. Para dar solemnidad a lo pactado, poco después se produjo la boda entre la hija del conde, Urraca Fernández, y su propio hijo heredero, Ordoño. Esas disensiones internas debilitaron, como era de esperar, el reino leonés, lo cual fue aprovechado por los musulmanes otra vez para lanzar varias aceifas de castigo con destino a ese reino cristiano. El alavista francés Évariste Lévy-Montcal sospechaba que durante estos años Fernán González pudo, y de hecho estableció algún tipo de amistad o de alianza con el califa de Córdoba, porque por lo tanto las aceifas venían más o menos inspiradas por Fernán González y perturbaron la paz de la debilitada Castilla y se dirigieron hacia la zona occidental del reino, dejando así a la zona oriental, que es la que dominaba Fernán González, en la que se encuentra Segovia, dejando la zona bastante. Pero Ramiro II va y se muere. El reino de León queda sumido en una crisis dinástica que Fernán González supo aprovechar en su favor. Inicialmente apoyó las reclamaciones de Sancho el Graso contra su hermano, pero al no prosperar la causa, se vio obligado a reconocer a Ordoño como rey. Esto es un poco como para salir en el ola, pero... Sí, la malo de Sancho el Graso. Al mismo tiempo, Fernán González derrotó a las tropas musulmanas en San Esteban de Gormaz. Para ir terminando, para reforzar su posición frente a los demás territorios cristianos, Fernán González casó a su hija Urraca con el hijo de Ramiro II, Ordoño III. Aquí viene otro lío de nombres. Urraca sería repudiada por Ordoño debido al apoyo que prestó Fernán González a Sancho. Después de la muerte de Ordoño, Urraca se casó con Ordoño. Con el otro, Ordoño III, y luego ella se casó con el cuarto. Que por entonces era aliado de Fernán González. Y tras la muerte de este Ordoño IV, esta chica que no se saciaba con nada, se casó con Sancho Garcés de Pamplona. Otra de sus hijas, Moniadona, fue dada en matrimonio a Gómez Díaz, hijo del conde de Saldaña, Diego Muñoz. Ya. Cuento todo este lío, porque es un lío, hay que estar muy atento con un blog de notas al lado, para un poco destacar
la situación en la que se encontraban los reinos cristianos y cómo se movían los temas de yo te heredo, yo te mato, yo te combato, ahora el rey soy yo. Bueno, pues así en ese caos de alianzas y enemigos y amigos, pues es como se fue conformando al final Castilla, porque en todo esta vorágine de intercambio de poderes, Fernán González fue asegurando poco a poco su función como señor hereditario del condado de Castilla, llegando a gobernar un extenso territorio desde el mar Cantábrico hasta mucho más al sur del río Duero. Conde Fernán González aparece por última vez en la documentación medieval en agosto de 969. Según consta en 5 diplomas que están calendados por el rey Ramiro, lo iba a decir en latín. No, ahórranoslo. Una serie de documentos que confirman el condado de Fernán González y su dominio del territorio del que hablaba. Sí. Fernán González debió de fallecer entre agosto de 969 y el 20 de febrero de 970. Y es aquí cuando ya aparece su hijo García Fernández por primera vez en la datación de un diploma del rey Ramiro. Su vida y sus hechos, ya termino con esto para tratar de dimensionar la figura de nuestro conde Fernán González. Su vida y sus hechos fueron magnificados en un poema anónimo, el poema muy conocido de Fernán González, escrito y en el que se conserva una copia incompleta escrita en el siglo XV. Aunque ha pasado a la historia como primer conde independiente o como el primer conde soberano de Castilla, no existe, dicen los expertos, ni un solo testimonio histórico que atestigue esa presunta independencia y segregación de la monarquía leonesa. Y la primera vez que se menciona tal independencia o soberanía fue en la crónica najerense, que se redactó unos 200 años después de la muerte del conde, que al descubrir su genealogía dice que fue el primero que sacó a los castellanos del yugo de la dominación leonesa, según se dice en clara alusión a los cantares juglarescos. Todo esto, acordaros que cuando el principio de las autonomías hubo sus más y sus menos con la inclusión de Segovia y Burgos en la comunidad de Castilla y León. Segovia y Burgos defendían que Castilla era Castilla y León era León, y que Castilla era independiente, incluso antagónica del Reino de León. Pero bueno, así se nos ha quedado, con razón o sin ella, así se nos han quedado nuestros actuales reinos de taifas. El reino de taifas de Castilla y León, alimentado por lo que era el Reino de León y lo que era el Reino de Castilla. Bueno, el condado, aunque realmente era un reino también. Sí, claro. La historia a Fernán González le ha otorgado el título de buen conde, título que aparece en innumerables ocasiones a lo largo de todo el poema al que hacía antes alusión, en la que en su primera estrofa se refiere a González diciendo: quiso Dios al buen conde esta gracia hacer, que moros ni cristianos no le podían vencer. Y con esto pues terminamos por hoy con este recorrido a veces un poco farragoso de la historia de Castilla, en la que está inmersa y totalmente afectada la historia individual, la historia singular de Segovia. ¿Y la semana que viene nos traes a los almorávides o no? Pues yo creo que sí, que van a venir, porque van a acabar viniendo. Entonces vamos a traerlos cuanto antes y así terminemos cuanto antes con ellos. Sí, venga, sí, que eso es también lo que sembraron fue bueno. José Luis García, muchísimas gracias.
la verdad. Nosotros también lo pasamos muy bien contigo y además aprendemos un montón. Gracias, José Luis, un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Jaime, ¿te ha gustado ya otro programa, ya que no sea el del motor, te ha gustado este? He aprendido un montón de cosas que Yo, ignoraba y eso siempre es bueno aprender, y sobre José. todo la historia de nuestra tierra, España. de Sí. nuestra tierra. Pues advierte que son más las que me callo que las que he puesto. Me consta, cosa que en ocasiones te agradezco. Gracias, chicos. Muchas gracias, Claudia. Y amigos, que nosotros les dejamos ya. Mañana acuérdense, a las 11, si no tienen nada mejor que hacer, vengan aquí, que estaremos en Nordeste Radio. Y si no, pues lo escuchan luego después, que es la ventaja de la radio ahora. Puede escucharlo cuando le apetezca y como le apetezca. Aprovecho de verdad para mandarles un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, amigos. Chao. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.